Hebreos capítulo 7, comentario de William MacDonald. Versículo 1 dice: Capítulo 7. El sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Melquisedec fue una enigmática figura que apareció brevemente en el escenario de la historia humana. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20 dicen: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y desapareció siglos más tarde, su nombre fue mencionado por David en Salmos capítulo 110, versículo 4, que dice: Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego, después de un lapso de muchos siglos, vuelve a aparecer en el libro de Hebreos. Una cosa es evidente: Dios dispuso los detalles de su vida para que fuese un excelente tipo del Señor Jesucristo. En estos 3 primeros versículos del capítulo 7 tenemos algunos hechos históricos acerca de él. Se nos recuerda que en su persona reunía los oficios de rey y sacerdote. Era rey de Salem, más adelante llamada Jerusalén, y el sacerdote del Dios Altísimo. Era el líder político y espiritual de su pueblo. Este es, naturalmente, el ideal de Dios, que no haya separación entre lo secular y lo sagrado. Cuando el hombre pecador reina, es necesario separar la iglesia del Estado. Solo cuando Cristo reina en justicia será posible unir ambas cosas. Como dice en Isaías 32, versículo 1, que dice: He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. El versículo 17 de Isaías 32, que dice: Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Melquisedec se encontró con Abraham cuando éste volvía de una victoria militar, y le bendijo. La significación de este acto se reserva para el versículo 7. Si solo tuviésemos las escrituras del Antiguo Testamento, nunca nos daríamos cuenta del profundo significado de estos detalles aparentemente irrelevantes. Versículo 2 de Hebreos capítulo 7 dice: A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Abraham dio los diezmos de todo su botín de guerra a este misterioso rey sacerdote. Una vez más, hemos de esperar hasta los versículos 4, 6, 8 al 10 para aprender el sentido oculto del diezmo de Abraham. En las Escrituras, el nombre de una persona denota lo que es. Aprendemos acerca del nombre de Melquisedec y su título. Su nombre significa Rey de Justicia y su título, Rey de Salem, significa Rey de Paz. No carece de significado que se mencione primero la justicia y solo después la paz. No puede haber paz si primero no hay justicia. Vemos esto claramente en la obra de Cristo en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Debido a que el Salvador dio satisfacción a todas las justas demandas de Dios contra nuestros pecados, podemos tener paz para con Dios. Versículo 3 dice: Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
El enigma tocante a Melquisedec se ahonda cuando leemos que no tuvo padre ni madre, ni genealogía, nacimiento ni muerte. Si separamos estas declaraciones de su contexto, tendríamos que concluir que es un visitante del cielo o de otro planeta, o que era una creación especial de Dios. Pero la clave para la comprensión reside en tomar estas declaraciones en su contexto. El tema es el sacerdocio. El escritor está distinguiendo entre el sacerdocio del orden de Melquisedec y el aarónico. Para cumplir los requisitos del sacerdocio aarónico, uno tenía que haber nacido en la tribu de Leví y en la familia de Aarón. La genealogía era de importancia determinante. Además, esta idoneidad comenzaba con el nacimiento y terminaba con la muerte. El sacerdocio de Melquisedec era totalmente diferente. No heredó el sacerdocio simplemente por nacer en una familia sacerdotal. Dios sencillamente lo escogió y designó como sacerdote, por lo que a su sacerdocio concierne, no hay registro de padre, madre o genealogía. En su caso, esto no tenía importancia, y por lo que toca al registro, no se hace mención ni de su nacimiento ni de su muerte. Por ello, su sacerdocio continúa. No debemos llegar a la conclusión de que Melquisedec no tuvo padres, que nunca nació y que nunca murió. Esto no es lo que se está diciendo aquí. El pensamiento es que por lo que atañe a su sacerdocio, no hay registro de estos datos vitales porque su ministerio como sacerdote no dependía de nada de ello. No era el Hijo de Dios, como algunos han pensado erradamente, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios en este respecto, en que su sacerdocio prosiguió sin interrupción. Ahora, el autor pasará a demostrar que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón. Hay 3 argumentos en la prueba: el argumento tocante a los diezmos y a la bendición, el argumento tocante a un cambio que ha tenido lugar reemplazando el sacerdocio aarónico y el argumento tocante a la perpetuidad del sacerdocio según el orden de Melquisedec. El versículo 4 de Hebreos 7 dice: Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. En los versículos 4 al 10 tenemos el primer argumento. Comienza con una desacostumbrada interjección pidiendo a los lectores que consideren la grandeza de Melquisedec. Aún Abraham, el patriarca, le dio diezmos de lo mejor del botín de la batalla. Por cuanto Abraham era una de las más grandes estrellas de la constelación hebrea, sigue de ello que Melquisedec debe haber sido una estrella de una magnitud aún mayor. Versículo 5 dice: Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Por lo que toca a los sacerdotes levíticos, estaban autorizados por la ley a recoger los diezmos de sus compatriotas hebreos. Tanto los sacerdotes como el pueblo remontaban su linaje a Abraham, el padre de los fieles. Versículo 6 dice: Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Pero cuando Melquisedec tomó de Abraham los diezmos, fue una transacción inusual y nada convencional. Abraham, llamado a ser el padre de la nación de la que vendría el Mesías, mostraba diferencia a uno que no estaba relacionado con el pueblo escogido. El sacerdocio de Melquisedec trascendía a las barreras raciales. Otro hecho significativo es que Melquisedec bendijo a Abraham. Le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Génesis 14:19 dice: y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 7 de Hebreos capítulo 7 dice: Y sin discusión alguna,
El menor es bendecido por el mayor. Cuando un hombre bendice a otro, se entiende que el superior bendice al inferior. Esto no significa ninguna inferioridad personal o moral, naturalmente, sino que significa sencillamente una inferioridad posicional. Al leer estos argumentos basados en el Antiguo Testamento, deberíamos tratar de imaginar las reacciones de los lectores hebreos. Ellos siempre habían tenido en reverencia a Abraham como uno de sus mayores héroes nacionales, y con razón, pero ahora se dan cuenta de que Abraham reconoció a un sacerdote no judío como su superior. Pensemos en esto había estado en su Biblia desde siempre y nunca se habían dado cuenta de ello. Versículo 8 dice: Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. En el sacerdocio aarónico, los diezmos eran recibidos por hombres sujetos a la muerte. Había una constante sucesión de sacerdotes, cada uno de ellos sirviendo a su propia generación y luego desapareciendo. En el caso de Melquisedec no hay mención de que muriese, por ello puede representar un sacerdocio singular por su perpetuidad. Versículo 9 dice: Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Al recibir diezmos de Abraham, Melquisedec los recibió virtualmente de Leví, por cuanto Leví era el cabeza de la tribu sacerdotal. Equivale a decir que el sacerdocio aarónico pagó el diezmo a Melquisedec, reconociendo así la superioridad de este último. Versículo 10 dice: Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Por qué cadena de cuentas se puede decir que Leví pagó diezmos a Melquisedec? Bien, en primer lugar, Abraham fue realmente quien pagó los diezmos. Él fue el bisabuelo de Leví. Aunque Leví no había aún nacido, estaba en los lomos de Abraham, es decir, estaba destinado a descender del patriarca. Abraham actuó realmente como representante de toda su posteridad cuando dio un diezmo a Melquisedec. Por tanto, Leví y el sacerdocio que surgió de él tenía un puesto subordinado a Melquisedec y a su sacerdocio. Versículo 11 dice: Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? En los versículos 11 al 20 encontramos el segundo argumento que muestra que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón. El argumento es que ha habido un cambio en el sacerdocio. El sacerdocio de Cristo ha puesto a un lado el levítico. Esto no habría sido necesario si este último hubiese cumplido su propósito de una manera plena y perfecta. El hecho es que la perfección no era posible por medio del sacerdocio levítico. Los pecados nunca eran quitados y los adoradores nunca obtenían el reposo de la conciencia. El sacerdocio que había sido establecido bajo la ley de Moisés no era el definitivo. Ahora está en vigor otra clase de sacerdocio. El sacerdote perfecto ha venido ahora y su sacerdocio no es contado según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Versículo 12 dice: Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El hecho de que el sacerdocio ha sido cambiado lleva a la conclusión de que toda la estructura legal sobre la que se basaba el sacerdocio ha sido también cambiada. Este es un anuncio muy radical, lo mismo que una campana que dobla a muertos hace resonar el fin del antiguo orden de cosas y repica para anunciar el nuevo. Ya no estamos bajo la ley.
Versículo 13 dice: Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Es evidente que ha habido un cambio en la ley por el hecho de que el Señor Jesús es de una tribu que no tenía permitido llevar a cabo la función sacerdotal por la ley levítica. Versículo 14 dice: Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Era de la tribu de Judá que descendía nuestro Señor. La legislación mosaica nunca autorizó a nadie de aquella tribu a ser sacerdote, pero Jesús es sacerdote. ¿Cómo puede ser esto? Porque la ley ha sido cambiada. Versículo 15 dice: Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituye. El autor tiene evidencias adicionales de que ha habido un inmenso cambio en la ley del sacerdocio. Un sacerdote de clase diferente ha surgido a semejanza de Melquisedec, y su competencia para el servicio es bien diferente de la de los hijos de Aarón. Versículo 16 dice: no constituido conforme a la ley, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Los sacerdotes levíticos tenían competencia para el servicio al cumplir las demandas legales de descendencia física. Habían de nacer de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Pero lo que capacita al Señor para ser sacerdote como Melquisedec es su vida indestructible. No se trata de cuestión de linaje, sino de un poder personal inherente. Él vive para siempre. Versículo 17 de Hebreos 7 dice: pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es confirmado por las palabras del Salmo 110, versículo 4, que dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Donde David señala, Salmo 110:4, donde David señala anticipadamente al sacerdocio de Mesías: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí el énfasis recae sobre las palabras para siempre. Su ministerio jamás terminará porque su vida jamás cesará. Versículo 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. La ley que establecía el sacerdocio arónico ha sido anulada a causa de su debilidad e inutilidad. Ha sido cancelada por la venida de Cristo. ¿En qué sentido era la ley débil e inútil? ¿Acaso no la dio el mismo Dios? ¿Podía Dios dar algo débil e inútil? La respuesta es que Dios nunca tuvo la intención de que fuese la ley definitiva del sacerdocio. Fue dada en preparación para la venida del sacerdocio ideal de Dios. Fue una imagen parcial y temporal de aquello que sería perfecto y definitivo. Versículo 19 dice: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Era también débil e inútil en el sentido de que no llevó nada a la perfección. El pueblo nunca podía acudir ante la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Esta distancia forzada entre Dios y el hombre era un constante recordatorio de que la cuestión del pecado no había sido solucionada de una vez por todas, pero ahora se ha introducido una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Esta mejor esperanza es el mismo Señor Jesús. Los que le tienen como su única esperanza tienen en cualquier momento un perfecto acceso a Dios. Versículo 20 dice: y esto no fue hecho sin juramento.
No solo ha habido un cambio en el orden y en la ley del sacerdocio, sino que también, y como veremos, ha habido un cambio en el método de inducción. El razonamiento gira aquí alrededor del uso del juramento de Dios en relación con el sacerdocio de Cristo. El juramento significa la introducción de aquello que es inmutable y eterno. Rainsbury dice, nada menos que el juramento del Dios omnipotente garantiza la eficacia y la eternidad del sacerdocio de nuestro bendito Señor Jesús. Versículo 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes aarónicos habían sido designados sin juramento. Lo que aquí se implica es que su sacerdocio iba a ser provisional y no permanente. Pero Dios se dirige a Cristo con juramento al designarlo como sacerdote. La forma de juramento se encuentra en el Salmo 110. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Henderson dice, Dios pone tras la comisión de Cristo las eternas realidades de su trono y los inmutables atributos de su naturaleza. Si algo de todo eso puede cambiar, el nuevo sacerdocio puede cambiar, pero en caso contrario no puede haber cambios. Versículo 22 dice, Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros se sigue de esto que Jesús es fiador de un mejor pacto. El sacerdocio aarónico era parte del viejo pacto. El sacerdocio de Cristo está conectado con el nuevo pacto. Pacto y sacerdocio se mantienen o caen juntos. El nuevo pacto es un acuerdo incondicional de gracia que Dios hará con la casa de Israel y con la casa de Judá cuando el Señor Jesús establezca su reino sobre la tierra, como dice Jeremías 31, 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. En la actualidad los creyentes gozan de alguna de las bendiciones del nuevo pacto, pero su cumplimiento final no tendrá lugar hasta que Israel sea restaurado y redimido nacionalmente. Jesús es el fiador del nuevo pacto en el sentido de que Él mismo es la garantía por su muerte, sepultamiento y resurrección. Él proveyó una base justa sobre la que Dios puede cumplir los términos del pacto. Su sacerdocio sin fin está también relacionado de manera vital con el infalible cumplimiento de los términos del pacto. El versículo 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Llegamos ahora al tercer y último argumento tocante a la superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes de Israel fueron muchos. Se dice que hubo 84 sumos sacerdotes en la historia de la nación y naturalmente innumerables sacerdotes subordinados. El oficio cambiaba periódicamente de manos, motivado por la muerte de los titulares, y el ministerio sufría a causa de estas inevitables interrupciones. El versículo 24 dice, Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. En el caso del sacerdocio de Cristo no hay tal fracaso porque Él vive para siempre. Su sacerdocio nunca pasa a nadie más y no hay interrupción de su eficacia. Es intransferible e inmutable. Versículo 25 dice,
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por cuanto vive para siempre, Él puede también salvar completamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Generalmente entendemos esto como referido a su obra en la salvación de pecadores de la pena del pecado, pero en realidad el escritor se está refiriendo a la obra de Cristo al salvar a santos del poder del pecado. No se trata tanto de su papel como Salvador como de sumo sacerdote. No hay peligro de que ningún creyente se pierda. Su seguridad eterna descansa en que está ahí para interceder por ellos perpetuamente y puede también salvarlos para siempre a causa de que su actual ministerio por ellos a la diestra de Dios nunca puede quedar interrumpido por la muerte. Versículo 26 dice: Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón por su excelencia personal. Él es santo delante de Dios, es inocente o sin engaño en sus tratos con los hombres, es sin mancha en su carácter personal, es separado de pecadores en su vida a la diestra de Dios. Ha venido a ser encumbrado por encima de los cielos en su esplendor actual y eterno. Así nos convenía que fuese nuestro sumo sacerdote. Versículo 27 dice: Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. A diferencia de los sacerdotes levíticos, nuestro sumo sacerdote no tiene necesidad cada día de ofrecer sacrificios. Esto lo hizo una vez para siempre. Y no tiene necesidad de ofrecer por sus propios pecados porque es absolutamente sin pecado. Una tercera cosa asombrosa en lo que difiere de los anteriores sacerdotes es que se ofreció a sí mismo por los pecados del pueblo. El sacerdote se dio a sí mismo como sacrificio. Maravillosa e incomparable gracia la de Jesús. Versículo 28 dice: Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La ley establece a sacerdotes que son personalmente imperfectos. Están caracterizados por su condición de débiles y por el fracaso. Son solo ritualmente santos. El juramento de Dios dado después de la ley constituye como sumo sacerdote al Hijo, hecho perfecto para siempre. A este juramento se hace referencia en el versículo 21 de este capítulo y se cita en el Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Existen implicaciones de gran peso en el material que acabamos de cubrir. El sacerdocio humano ha sido reemplazado por un sacerdocio divino y eterno. Qué insensatez, entonces, que los hombres establezcan sistemas sacerdotales modelados en base del Antiguo Testamento y que se entremetan en las funciones de nuestro gran sumo sacerdote. Fin del capítulo 7 del libro de Hebreos, comentario de William MacDonald.